Claro, Carlos, mira, el domingo pasado vimos que Jesús, después de culminar ese largo camino que va de Galilea hacia Jerusalén, ahora ya se encuentra en la ciudad. Y Mateo nos cuenta que a su llegada, Jesús tuvo una serie de discusiones con las autoridades judías, porque ellas, en lugar de reconocer que Él es el Mesías esperado, lo que intentaron hacer fue buscar la manera de ponerle una trampa para terminar con Él. Como veremos, esas controversias y discusiones irán haciendo cada vez más fuertes y violentas hasta que terminarán, como ya sabemos, con la crucifixión del Señor. Bueno, pues el Evangelio de hoy nos relata su segundo día en la ciudad. Y si recuerdan, Jesús el día anterior había entrado en Jerusalén y había provocado seriamente a las autoridades religiosas al echar con violencia a los mercaderes del templo. Entonces, al día siguiente, cuando las autoridades de Jerusalén se encontraron con él en el templo, le dijeron: ¿y qué autoridad tú tienes para hacer lo que haces? Es decir, ¿qué autoridad tienes para echar del templo a los mercaderes? Porque Jesús era solo un campesino de Galilea sin autoridad alguna en el templo, y menos aún para echar a los vendedores. Solo las autoridades religiosas de Jerusalén eran las que tenían el control sobre el templo. Bueno, pues el Evangelio de hoy nos relata la respuesta que dio Jesús a este cuestionamiento desafiante. Y lo hizo por medio de la parábola del propietario que tenía su viñedo y que arrendó a unos inquilinos para que lo trabajasen. Y en ese sentido, Gerardo, mi primera pregunta entonces es la siguiente. ¿Por qué Jesús les responde con esta parábola del propietario y su viña? Carlos, porque por medio de esta parábola Jesús les va a revelar quién es Él y va a delatar el torcido modo de proceder de los sumos sacerdotes y senadores de Israel. Y si te fijas, Carlos, es así como empieza el Evangelio de hoy. Escuchen otra parábola, dice Jesús. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda y la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. En esta parábola, la viña representa a Israel y el propietario representa a Dios. Pues esta frase inicial muestra todo el cuidado que el propietario, es decir, Dios, puso en su viña, es decir, en su pueblo. Pero en su respuesta, Jesús hace referencia a otra parábola que muchos años antes había contado el profeta Isaías y que es justo la primera lectura de la misa de hoy, y que se conoce como la parábola de la viña, que ellos conocían muy bien. Bueno, pues en esa parábola la viña también representa a Israel y el propietario es Dios. Isaías había contado esta parábola 8 siglos antes para subrayar que a pesar de todo lo que Dios había hecho con su pueblo, plantó y cercó su viña, puso un lagar, construyó la casa del guardián, etc., este no había respondido a sus expectativas. Pues nos dice el profeta que en la parábola Dios se preguntó: ¿qué más había que hacer por mi viña que yo no haya hecho? Porque esperaba que diese uvas, pero dio frutos agrios. Bueno, pues Isaías concluyó diciendo: la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tienen asesinatos. Esperó justicia, y ahí tienen lamentos. Es decir, a pesar de todo el cuidado que Dios puso en su pueblo, éste no supo responder como era de esperarse, y en lugar de volverse hacia el bien, se volvió hacia el mal. Gerardo, aclárame un poquito tu respuesta. ¿Me estás diciendo que Jesús les volvió a contar la parábola de Isaías? Bueno, en realidad no. Lo que hizo Jesús fue contarles su parábola, pero teniendo como trasfondo la de Isaías. Pero además lo hizo modificando ligeramente lo de Isaías a fin de responder a las autoridades judías respecto a su autoridad. El hecho es que Jesús empezará su parábola de forma semejante a como la comenzó Isaías, para que las autoridades relacionen su parábola con la de Isaías, y así se den cuenta de que Él está hablando de ellos. Y así como hizo Isaías, Jesús comenzará su parábola recordando lo que Dios hizo en favor de su pueblo. Y así empieza. Un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guardia y la arrendó. Es decir, les recordó todo el cuidado que Dios puso para que su pueblo produzca buenos frutos. Y ahora Jesús está hablando de la viña que sus detractores tienen a su cargo, es decir, del pueblo de Israel.
Pues en la parábola de Jesús, los inquilinos son las autoridades del pueblo. Y le está diciendo a ellos que han recibido un pueblo bien cuidado por Dios para que dé fruto. Pero en lugar de preocuparse de que éste produzca buenos frutos, solo han logrado que den frutos agrios. Pero nos dijiste que Jesús modificó ligeramente la parábola de Isaías. ¿Cuáles fueron estas modificaciones? Bueno, Jesús hizo dos importantes modificaciones a la parábola de Isaías. Primero, mientras que en la historia de Isaías es el mismo dueño el que cultiva la viña, en la historia de Jesús, si bien Dios es el dueño de todo, son los hombres, más en concreto los responsables del pueblo, quienes la cultivan, y nosotros somos los responsables finalmente. Más bien lo que hará Dios es entregarnos su viña para que la cuidemos y la hagamos producir. Por eso simbólicamente Jesús habla de arrendar o dar en alquiler. Pues nuestra tarea en el mundo es trabajar para dar vida y así producir paz y prosperidad. Y el deseo de Dios es que usemos bien de su creación en favor de todos y que demos buenos frutos, y de nuestro trabajo lo que Él espera recibir es justicia, solidaridad, compasión y derecho. Y la segunda modificación sucede al llegar el momento de la vendimia, pues Dios no vendrá inmediatamente a recoger los frutos esperados. Primero enviará a sus criados y después enviará a su Hijo. Y sus criados no son otros que los profetas que precedieron la llegada de su Hijo y que dedicaron su vida a tratar de que el pueblo de Israel camine por los caminos de Dios. Y sabemos que el último de ellos fue Juan el Bautista, amigo y, según Lucas, pariente del mismo Jesús. Gerardo, te pido unos segundos, vamos a una pausa y luego retomamos este diálogo aquí en Domingo es Fiesta en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos. Estamos en Domingo es Fiesta, en diálogo con el padre Gerardo Aste, conversando sobre la parábola del propietario y su viña. Gerardo, tenemos una pregunta de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. ¿Qué te parece si la escuchamos y luego continuamos con tu respuesta? Hola padre Gerardo, soy Noemí. Quiero hacer una consulta. ¿Y en qué hace diferencia la parábola de Jesús de la de Isaías? Mejor dicho, ¿nos podría explicar mejor en qué consiste la crítica que hizo Jesús? Claro, Noemí, con mucho gusto. Mira, si bien el resultado final de la parábola de Isaías es muy parecido a la conclusión de la parábola de Jesús, es decir, un pueblo que no ha producido frutos, el Señor subraya el pobre papel jugado por los responsables del pueblo, a quienes, según la parábola de Jesús, el Señor arrendó la viña y los hizo responsables de que su viña produzca buenos frutos. De las autoridades del pueblo, Jesús dice en su parábola: los labradores, que representan a las autoridades, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Es decir, en lugar de actuar con justicia, estar siempre del lado de la verdad, ayudar al que más necesita, no abusar del poder y ser compasivos, los arrendatarios abusaron de su autoridad y mataron a los criados. Los criados fueron pues esos profetas anteriores a Jesús. Y no solo se olvidaron del pueblo, sino que prefirieron buscar lo mejor para ellos, incluso haciendo mal, sin importarles nadie. Es decir, ellos debieron preocuparse de que el pueblo produzca buenos frutos, pero como no lo hicieron, el pueblo produjo frutos agrios. Pero además les dice que siempre que alguna persona busca hacer el bien y preocuparse de que Dios reine en el mundo, como hicieron los profetas, los responsables buscan deshacerse de él, así como hicieron con el Bautista. Por eso dice Jesús en su parábola que los arrendatarios, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Ahora, si bien la parábola de Isaías se parece a la de Jesús, Gerardo, hubo algo que el Señor dijo que los alteró. ¿Nos puedes aclarar esto, por favor? Claro, hasta ese punto lo que Jesús cuenta es una historia bastante semejante a la que sus oyentes conocían. Y si bien las autoridades se sienten interpeladas por lo que Jesús dice, su reacción es de indiferencia. Pues así lo han hecho siempre. Se han acostumbrado a ser insensibles y a convivir con el mal.
Pero la gota que derramó el vaso y que los molestó muchísimo fue la conclusión de la parábola de Jesús, pues dijo: por último, el dueño mandó a su hijo diciéndose: tendrá respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. El problema aquí es que Jesús les hace ver que Él es el Hijo enviado por Dios Padre, y que por eso ellos quieren matarlo. Esto ya fue el colmo para las autoridades, pues además que Jesús se haga Hijo de Dios, resultó pues demasiado para ellos. Y encima que les descubra sus intenciones de matarlo fue ya el colmo. En esencia, lo que Jesús les dijo es que Él hace lo que hace y tiene autoridad para echar a los mercaderes porque es el Hijo. Y lo único que desea es un mundo mejor, así como lo deseó su Padre, pero su respuesta desató la furia de las autoridades. Pero parece, Gerardo, que Jesús les anuncia un triste final, ¿es así? En efecto, Carlos, pues para añadir aún más leña al fuego, Jesús concluye su parábola diciendo: y ahora cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Ellos respondieron lo que tenían que responder, pues en justicia no podían decir otra cosa. Y dijeron: hará morir de mala muerte esos malvados, dice el texto, y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Luego Jesús terminó su parábola diciendo con ironía: ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Bueno, lo dijo con ironía, pues los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo debían haber leído la Escritura y saber lo que ella dice. Y lo que sucede es que en la antigüedad, los arquitectos iban a las canteras a seleccionar la piedra más fuerte y resistente, aquella que debía ir al inicio de una construcción, ya sea en la esquina de la construcción a modo de cimiento principal, o al centro de un arco, de una bóveda, es decir, se trataba de una piedra sumamente importante, sin la cual ni la construcción, ni el arco, ni la bóveda podían sostenerse. Y lo que hacían los arquitectos era seleccionarla, pues el fruto de la construcción dependía de la fortaleza de esa piedra. Bueno, pues ahora Jesús les revela que no solamente Él es el Hijo, sino que Él es esa piedra angular, esa piedra fundamental e importantísima que ellos han descartado. Pues debiendo considerarla por ser la más sólida, no lo han hecho. Pero parece que la respuesta de Jesús fue muy dura, pues no solo les reprocha que no lo han tomado en cuenta. Efectivamente, Jesús no solo les reprocha el desprecio que le tienen, sino además les anuncia que no solamente lo matarán, sino que lo peor es que el reinado de Dios ya no será para ellos. Es decir, se perderán la vida eterna y la felicidad con Dios. Por eso les digo, dice el texto, se les quitará a ustedes el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. ¿Y cuál es ese pueblo que producirá los frutos que Israel no ha sido capaz de producir? Pues aquí Jesús se está refiriendo a su iglesia, a nosotros, al nuevo pueblo de Dios, del cual se espera que dé mucho fruto. Entonces, cuando las autoridades se dieron cuenta que la parábola se refería a ellos, llenos de furia, se confirmaron en su deseo de matarlo. A modo pues de conclusión, los invito a reflexionar en esa parábola para primero reconocer que Dios es el dueño del mundo y el Señor del universo, y que sin Él no podemos hacer nada. Y segundo, reflexionar en lo que nos toca hacer en esta vida, que es actuar responsablemente en el mundo y usar lo que tenemos para ayudar a reconstruirlo y a dar buenos frutos. Y por último, para esforzarnos en hacer este trabajo a fin de no quedar excluidos de su reinado. Gracias por recordarnos, Gerardo, que Dios es el dueño del mundo y el Señor del universo, porque esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar ahora. El próximo domingo 15 de octubre la iglesia recuerda la memoria de Santa Teresa de Ávila. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta importante noticia? En efecto, Carlos, el 15 de octubre la iglesia recuerda a Santa Teresa de Ávila, también conocida como Santa Teresa de Jesús. Teresa nació en Ávila en 1515 y es una de las grandes santas del siglo XVI en la España de los tiempos de la Reforma. Teresa descendió de una familia bastante acomodada. De joven fue muy aficionada a la lectura y atraída por la vida espiritual decidió entrar al convento de las Carmelitas del Ávila.
Pero durante sus primeros años en el convento tuvo serios problemas de salud y recién cuando tuvo 45 años decidió, con otras de sus monjas, separarse de las carmelitas y abrir un convento en Ávila que fuese una reforma de las carmelitas. Su intención era hacerlo más austero y espiritual, y luego de muchas dificultades, finalmente logró su cometido. De inteligencia brillante, profunda vida de oración y mucho sentido común, Teresa fue una mujer admirable. Se destacó por su valentía, pujanza y claridad de ideas, y sus experiencias místicas y sus escritos han sido de gran influencia en la vida espiritual de la Iglesia. Murió en 1582, con 67 años de edad, y en 1970 Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia. Gracias, Gerardo, por la información, gracias también por la reflexión. Hemos llegado a la parte final de Domingo es Fiesta, pero antes de despedirnos queremos recibir la bendición de Dios. Claro, Carlos. Pidámosle pues al Señor, por intercesión de María, que el Espíritu Santo acompañe al sínodo que en estos momentos está teniendo lugar en Roma y pueda dar buenos frutos, como la viña del Señor que espera, ¿no? Y para que interceda por todos nosotros, para que así como lo fue ella, Teresa, seamos también verdaderos seguidores de Jesús. Y de manera especial, una bendición especial para RPP por sus 60 años que estamos celebrando. Y que Dios, pues, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga a todos ustedes y permanezca siempre con ustedes. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes. Y les deseo a todos un muy buen domingo y una excelente semana. Un gran abrazo, Gerardo, que tengas también un bonito domingo también para todos los peruanos y que la paz siempre ilumine a todo el mundo, Gerardo. Muy buenos días, hasta otra oportunidad en Domingo es Fiesta.